veníamos charlando con Lorena Vega. Gracias por estar acá. Gracias a vos por la invitación. Y compartíamos que, bueno, que nos pasa, seguro que a vos te pasa un montón, que te preguntan cómo empezaste a trabajar como actriz. ¿Cómo hiciste que esto fuese un trabajo posible en donde pudieses pagar tus gastos mes a mes, más o menos? ¿Cuánto te costó? Como hay algo de lo que me gustaría que compartas, que es cómo comenzaste en esta profesión, cuándo fue la primera vez que sentiste este llamado, que para mí es un llamado a la vocación, no tengo duda que, me imagino que para vos también fue así, pero bueno, si podés compartir cómo empezaste y cómo te animaste y cómo tomaste coraje para que esto sea tu medio de vida. Mirá, tardé mucho en pagar las cosas con sueldos de sobreactuación, ¿entendés? Que venían del laburo de la actriz. Claro. O sea, hay que decir la cruda verdad, que es que al principio y durante mucho tiempo trabajé de muchas otras cosas hasta que la actuación pudo ser mi sostén de vida. Te diría que lo que sí pasó es que fueron muchos años de dar clases de teatro. Y en ese sentido hubo algo que no era estrictamente de ser actriz, pero sí recontra vinculado con la tarea y una pasión total, la de dar clases de actuación. Entonces ahí, digamos, el tránsito se me hacía, bueno, menos ingrato, claro. Y te diría, por el contrario, placentero, porque estaba haciendo algo que me apasiona un montón, que ahora no lo hago por falta de tiempo, para administrar un poco la energía, para poder rendir en las obras, en la serie, en todo lo que estamos haciendo, pero si no lo haría con todo gusto. Eso, digamos, tempranamente di clases de teatro. Te diría que con ya 20, 21 años. Atrevida total. Sí, muy atrevida, pero también de la mano de la que era mi maestra en ese momento, que era Nora Mosenko, cuando recién empezaba Nora a dar clases. O sea, ella muy joven, yo su asistente muy joven, todo era pura juventud. Entonces yo tenía gente tomando clases que era mucho más grande que yo en algunos casos. Claro. O por ejemplo, para dar un dato que me parece simpático, la primera clase de teatro o el primer grupo a donde fue Alan Sabag, era el grupo donde yo estaba de asistente de Nora. Wow. Y después lo tuve también en un grupo donde Nora enseguida me dejó a cargo. Bueno, eso sucedió muy temprano. Había algo, como decís vos, del llamado, que yo lo sentí primero con la actuación y luego con la docencia, con dar clases de teatro. Para mí fue un lugar muy importante de conexión y eso lo hice durante muchos años, hasta hace muy poco, te diría hasta la pandemia inclusive, y fue mi sostén económico durante todos esos largos años. Pero al principio yo me acuerdo que para pagar mis clases de teatro y poder hacer eso que me gustaba tanto, llegué a hacer 3 trabajos en el día, ¿viste? Un montón. Sí, primero laburando en un local, salía de ahí y me iba a dar clases, no sé, de apoyo escolar, y de ahí me iba a hacer promociones. Cuando había Feria del Libro me metía de promotora para alguna editorial porque un amigo tenía una amiga en una editorial, en fin. Lo que podía lo iba haciendo para armar mi sueldo para subsistir. Es muy difícil al principio. 16 años, 18. Sí, en esa época. Claro. ¿Y cómo llegaste al teatro? ¿Cómo? Sí, está buenísimo también eso, porque fue en un centro cultural que tenía cursos gratuitos. Bárbaro. Bárbaro, fundamental. Porque en ese momento, mi familia no tenía para pagarme un curso privado. Yo no tenía claro que quería hacer teatro, sí que quería bailar, que quería hacer danza. Justo ahora que estaba dando, tantas entrevistas a raíz de lo que nos pasa con Envidiosa, con la serie, y el interés de la gente en conocer un poco más, por ejemplo, en mi caso, conocer un poco más mi pasado. Toda tu trayectoria, cómo llegaste hasta acá. Claro, entonces... Sí, porque es gracioso porque la gente piensa como que es una revelación, Lore. Y yo digo, no, o sea, es una revelación para el público, o sea, sí, para, qué sé yo. Más para masivo, ¿no? Mucho más masivo, pero Lore es una eminencia, o sea, no hay ninguna, o sea, es como un clásico. No, me matás. Así es verdad, un icon. Es cierto. No, por eso me parece tan interesante, porque no es que de la noche a la mañana a veces pasan las cosas. Es un camino de muchísimos años para que vos te puedas parar en ese lugar o estar ahí tan al 100% como estuviste. Entonces, sí, es lindo saberlo. Sí, a mí me gusta el interés que hay y me gusta, no sé, compartir un poco lo que estamos haciendo nosotras, compartir la experiencia, porque creo que abre, no sé, eso, la escucha por ahí a otro tipo de formas de hacer
que tienen un montón de vueltas y que tiene muchos momentos ingratos, obviamente, que no es fácil. No. Nuestra profesión no es fácil, estés en el lugar que estés, de mucha exposición o no, vos lo sabés. Pero bueno, en todo caso, saber que hay distintas formas de hacerlo y que no hay, creo yo, una forma, que no hay un método, que cuando crees, ok, que identificás un patrón de cómo hacer las cosas te demuestran, la vida misma te demuestra que no es así, digamos que no hay algo tan controlado, ni hay un modo tan organizado de hacerlo. Nuestra actividad, y yo creo que en general, ¿no? En todas las tareas que uno hace con pasión, pero que nuestro trabajo en particular tiene mucho que ver con la intuición, con una escucha interna muy aguda, que es muy difícil de lograr. Hay momentos donde me parece que son propicios para escuchar más el afuera y dejarse llevar por la ola, y hay momentos que nada que ver. Totalmente. Y es muy difícil ecualizar cuándo una cosa y cuándo la otra. Totalmente. ¿No? O sea que vos empezaste estudiando en un curso gratuito alrededor de tus 16, 15 años. Estabas haciendo eso, trabajando para poder sostener tu vida fuera de la escuela, digamos. Sí. ¿no? O sea, para sostener tus Tal cual. actividades extracurriculares. Y te dijeron, esta señora se llama Nora Mosenko, esta mujer. Mira, es lindo cómo pasó. Eso es lindo cómo pasó porque tiene, lo voy a tratar de hacer súper breve, pero como tres mojones. Sí. Una amiga me dice, hay cursos gratuitos, y yo, que te decía Danza. que quizás quería hacer danza, igual me hubiese enganchado en cualquier cosa, y ella me dijo, podría haber hecho, si me decía guitarra, dibujo, le iba a decir vamos, pero ella me dijo, vamos a teatro. Bueno, dale. Tipo un plan con una amiga. Sí. Actividad con una amiga. Eso, Okay. Y ocupar el tiempo y no estar todo el día sentadas en la vereda, que hacíamos mucha calle, ¿viste? En el barrio de Flores, esa vida callejera de grupo y de divina, graciosa, mucho chiste, mucho curtirse, pero también muchos días de todo lo mismo. Claro, sí, te entiendo perfecto. Entonces, bueno, acá había algo nuevo, sí. Sí, vamos a probar algo. Voy, y desde que estuvimos juntas charlando en el programa de Andrea Rincón, que vos dijiste, para mí la actuación fue un llamado, te digo que te lo robé y lo estoy usando. O sea, porque me parece la mejor imagen para decir qué nos pasa, ¿no? Sí. Cuando llega la actuación y se convierte como, bueno, en tu razón de ser, en tu sentido, en tu salvación también. Ni hablar. Entonces, yo sentí ahí el llamado, como decís vos. Vocación, es literal lo que es vocación, que es un llamado, que algo te sucede no pensado, no tan analizado, y que te atraviesa y es como, tengo que hacer esto. No te voy a decir casi como algo, como una adicción, pero algo como que necesito hacer esto, es más fuerte que uno. Sí, como agua que te refresca, como sí, ¿no? Totalmente. Vitalidad, totalmente. Como la excusa para que exista el otro día. Bueno, totalmente. Un sentido grande. Yo sentí eso. En esa época, entre los 16. A los 15, en un curso en el Colegio Urquiza de Flores, que estos talleres se daban cuando terminaba la jornada escolar. Entonces se utilizaban, era un plan de gobierno de la ciudad que en esa época tenía una gestión radical. Te estoy hablando de los 90, 91 creo que fue, 90, 91. Y fue increíble, era un grupo grande, ecléctico, gente adolescente, gente muy adulta, las veinteañeras, las que teníamos 15, bueno, me abrió la cabeza. Y ahí te hablan de Nora Mosenko. ¿Quién te dice No, cómo? Ahí no exactamente. Yo hago ahí las clases, sumo a mis amigas del secundario, vienen algunas, hago una primera muestra, convoco a todo el mundo, a todos mis amigos del barrio. No sabes. Una moto total. Sí. Eso, digamos, explica un poco, me preguntan tanto, ¿cómo haces tantas cosas? ¿Cómo puede ser esa energía? Qué sé yo. Eso viene desde el principio. De la fuente. De la fuente, del primer día de teatro. Bueno, me entusiasmó tanto que tenía un novio que era más grande que yo y que la super vio lo que me pasó con la actuación, y en el verano me regala un curso de clown. Me dice, en el Centro Cultural San Martín hay un curso de clown y te lo regalo, lo pagué. Y en ese momento, te juro que me mata porque yo dije, no, pero ¿cómo? ¿Cómo no me avisaste? ¿Cómo? Y me dice, mira, ya lo pagué, es un montón de guita, lo tenés que hacer, y en 5 pesos creo, o 50 pesos, como 50 algo así, seguro. 50. Como si fuesen 50.000 hoy, una cosa así. Sí, una cosa así. Y era todos los días, 15 días, lo daba Ricky Berens, un clown así divino, que tiene mucho recorrido en clown y en impro, y lo hago. No podía creer lo que me divertía,
me hago amiga de una chica que sigue siendo hoy mi amiga, Ale Tocino, que ahora se dedicó a la indumentaria hace muchos años, y en un momento ella me dice, che, yo voy a seguir en lo de una piba muy joven que es divina, no es conocida, pero no sabes lo que es una genia, tenés que venir. Y fuiste. Y hay un dato más que te va a gustar respecto de cómo se dan las cosas. Como yo estaba tan interesada en seguir, porque me había dado cuenta que esto era lo que me gustaba, y había visto Los Mosqueteros y la dirigía Manuel González Gil, entendía que Manuel González Gil era alguien espectacular, con quien estaba bueno estudiar, y le pedí una entrevista. Me dice, ya empezó el curso, pero hay una clase de danza. Si aprobás la clase de danza, podés empezar. Bueno, por favor, déjame hacer la clase. Hago la clase. La profe me dice, por mí todo bien. Como que yo hice una clase sin saber danza y funcó. Ok. Y me dice, la clase de teatro es el miércoles a las 8 y la clase de Nora Mosenko era el miércoles a las 8. Y no sabía dónde ir, tenía que elegir un lugar. Terrible. Y vivía en Flores y dije, bueno, no me definía, quizás eso es muy de Libra, como pensar, nos entendemos. Acá gente que me conoce, sí, me están haciendo señas. Claro, como una cosa es fabulosa por una cosa y la otra es fabulosa por otra, y bueno, y entonces, y dije, bueno, voy a Rivadavia, a lo de Manuel González Gil me llevaba el 5 y el bondi que me llevaba a lo de Nora era el 55. Ay. Y dije, el primero que viene me lo tomo. No. Te juro. No es cierto. Y vino el 55 y me fui a lo de Nora. ¡Wow! Y llegué y acababa de empezar la clase y entro y estaban todos como rolando en el piso y Nora me ve y me hace así como, tirate y rola. Bueno. Y rolé. Y trabajé con ella 10 años. Qué hermoso, muy linda historia, igual increíble. Increíble. Yo no sé si tuve otro momento así tan extremo de no saber para dónde y dejarlo como a la suerte, como si tiraras la moneda, ¿viste? Sí, como roll the dice, como cuando dicen tirar los dados y que un poco el universo, como que hay algo de lo de afuera que te ayude a decidir. Sí. Es re interesante. Yo creo que ese tipo de decisiones tan importantes en donde algo sucede, hoy en día por el exceso del celular, esa intuición se ve un poco como disminuida en nosotros. Sí. Como que antes era, che, no, voy por acá, no, voy por allá, voy por este camino. Y hacías un camino y de repente te encontrás con la persona que hacía que encuentres el trabajo que precisabas Sí. en el momento indicado. Y es muy fuerte, pero siento que eso es algo que es parte de la vida y que ahora está un poco dormido, ¿viste? Sí, porque te intervienen muchas Muchas otras imágenes, imágenes y, bueno, como decís vos, Los información. sentidos que te Sí. ponen un poco nerviosa. Sí, más que- antes era como, bueno, más abismal, pero con menos intervención Sí. quizás en algún punto. Ujú, es verdad. Bueno, y así empezaste y de ahí nunca paraste, digamos. De ahí nunca paré. Te diría que en un momento, no sé si era un estreno de una obra por año, pero más o menos, quizás cada 2 años. Como siempre, produciendo una muy larga etapa, como si fuese, para resumirlo, unos primeros 10 años de hacer obras creadas colectivamente, más de equipos, de compañías, como mucho el grupo, que es una... Mucho trabajo gratuito, ¿no? Sí, muchas horas de obvio. trabajo. Sí, porque eso hay que decirlo porque la gente piensa que, o la gente Digamos que nos todo, digamos todo. O sea, es mucho trabajo gratuito, mucho esfuerzo hasta que empezás a monetizar de alguna manera. El teatro es difícil, el teatro independiente aún más. Sí, No, y además como- hay que entender que cuando se construye una obra, exista la obra previamente escrita o no, hay mucha prueba. Y esa prueba implica muchísimo, digo, no lo digo quejándonos, es parte de nuestro trabajo y de nuestra forma de crear, ¿no? De la artesanía, de poner el cuerpo en el escenario, pero esa prueba tiene un costo alto, ¿no? De poner nuestro cuerpo físico y emocional a disposición de lo inesperado. Y por decir algo concreto, hay que probar que un personaje entra, como por ahí pasó en la clase de Nora, rolando. Hay que lanzarse al Moretón, piso moretón. y girar. Moretón, y tirarse de más alto y volver a probar y levantarse. Bueno, cosas que con la edad que tengas, depende de la obra, hay que probarlas. Puede ser de algo físico tan exigido como de algo emocional tan fuerte, ¿no? Pucha, sí, yo tengo recuerdos y digo, wow, cómo nos pasa que a veces te abrís y te atraviesa el trabajo, es como muy, Eso. muy fuerte. Y después tiene como un rebote y un costo durante el resto de tu día en otro lugar que, bueno, te tenés que hacer cargo vos de manejar eso, pero que es un montón, que puede quizás hacer que tengas un plan y lo tengas que cambiar porque
bueno, el cansancio tiene una dimensión que por ahí, digamos, fue una sorpresa. Total. Que no... Sí. Es como que hay que estar listos. Siempre que tiene algo medio deportivo nuestro trabajo, porque es como salir a la cancha y nunca sabés ni si vas a rendir bien o no, y quién tenés de enfrente, y hay algo de la habilidad que tenemos que desarrollar, que es adaptarnos y resolver a veces rápido, muchas veces rápido, y a veces con un poquito más de tiempo, depende del set y las circunstancias, pero hay algo muy de que es quizás de lo que más me gusta, adrenalínico y como relacionado al deporte, que es hago esto, y que a veces ni lo pensás tanto. Sí, está bueno esa entrada para actuar, viste que volvemos a lo mismo. A veces esto de lo inesperado y de escuchar cada momento que se necesita. A veces es una decisión rápida y hacerlo como decís vos, más con la técnica y el deporte, como vinculado con esa dinámica. Y a veces hay que frenar y esperar y darle un tiempo y dejarlo venir. Todo eso visto de afuera parece como, me imagino, como a veces un poco incomprensible o un poco, ¿cómo es realmente eso? Pero bueno, es una tarea fascinante porque es misteriosa. Necesita de una organización técnica concreta. Tenés que entender a tu cuerpo, conocerlo, entrenarlo. Y a la vez dejar que se exprese algo medio incontrolable, medio misterioso. Sí. Medio que no sabes que está ahí que lo que viene de afuera lo puede estimular. Es complejo, es fascinante, y por eso me parece que cuando sale bien es como asistir a un acto mágico, como decir, no lo puedo creer. Sí. Yo sé que esto es una construcción, sé que están ficcionando algo y estoy adentro y lo creo. No, qué impresión. Qué impresión, sí. Como ver un truco de magia. Sí. Sí. No, es fascinante, pero no es sencillo. Y no después, es sencillo. Ponele que ahí ya llegamos a tus 30 más o menos, ¿no? Más o menos con las apps. Entre te que decía dabas esos primeros 10 años, sí, de teatro y docencia. Sí, y de trabajar ya con obras escritas por amigas o amigos o colegas o gente que por ahí no conocía, pero me sumo a laburar, de dramaturgia argentina, actual. ¿Y el cine cuándo llega a tu vida? Sí, los papeles más destacados en cine, que tenés varios. Mirá. ¿Cómo llegaste al cine? Es mi pregunta. Siempre quise hacer, y hice el camino habitual de hacer cortos con amigos, ir probando eso. Sabía que tenía que entrenar algo ahí que no lo conocía tan fluidamente como conocía la tarea teatral, ¿viste? Y entonces que cuanto más hiciera, más iba a entender qué era esto de filmar, más allá del deseo, ¿no? Como que entrenar con la cámara, entender cómo es habitar un set. Con el tiempo entendí que la relación es con la cámara, que la cámara es un actor más. Impresionante. Y eso me llevó tiempo, y también lo tuve que escuchar, lo fui escuchando, que se decía, que lo decían otras actrices, amigas, colegas, ¿no? Que tenían más experiencia. Pero bueno, sabía que ahí tenía que entrenar. Y lo que pasó es que fui teniendo amigas y amigos que querían hacer sus películas, y que entonces o yo me sumaba o me invitaban porque me habían visto en una obra o porque éramos amigos, y muchas veces yo les comía la cabeza, tipo, dale, hagamos algo, meteme acá, quiero estar, como de todas las formas fue sucediendo. Y también hay que decir que yo hace 20 años que estoy en pareja con un cineasta. Claro. Entonces Gonza Zapico, que es mi marido. Sí, director del documental. Sí, codirector conmigo. Okay. Y antes su ópera prima, El bosque de los perros, bueno, es una película que él escribió y dirigió y que yo pude actuar. Qué bien, qué bueno. Sí, súper. Era la manera de empezar, ¿no? Sí, y ahí la gente, o sea, la audiencia te fue viendo y fueron saliendo trabajos cada vez más grandes, no tanto con amigos, o sea, después ya te empezó a llamar, sí, no solo como autogestivos a nivel grupal, de amistades, sino que, bueno, empezaste a entrar como al mundo más de lo comercial, que quizás no tenías tanto amigo de por medio, ¿verdad? Exacto. Yo creo que ahí se trenzan como varias cosas, ¿viste? Bueno, la permanencia de que estás siempre trabajando, el deseo, que te vas conociendo cada vez más gente, y el teatro, ¿no? Que en mi caso me parece que hubo algo que es un movimiento que hubo en un momento, quizás de, viste, directores de cine que empezaron a ir a ver actrices y actores al teatro para conocer sí, a otras personas, para, bueno, nutrir sus elencos y sus staff y demás, y porque se sabía que en el teatro independiente había como muy buen material actoral. Mucho talento, mucho talento. Pero igual a mí me llegó, siento yo,
un poco más tarde de lo que, digamos, de la primera vuelta que hubo de ir a convocar actores y actrices del teatro. Como que yo sentía que había amigas mías que ya laburaban en series o en unitarios, que todas queríamos estar, que nos encantaban, Sí. que muchas veces estabas vos ahí haciendo cosas hermosas y que nos daba deseo de ser parte de, porque también dirigían directores de cine, porque tenían una calidad fílmica alucinante. Y yo sentía que no se me daba, ¿viste? Y esto se te da, o sea, como yo ya sé que el antes y un después es con Envidiosa, Sí. pero con un nivel de popularidad tremendo, Sí, ¿no? sí. Y eso, ¿vos cómo lo sentís hoy en día? ¿Como un logro, un reconocimiento, como algo que justo, como si de alguna manera, qué bueno, como de mi trabajo puede llegar a más gente? ¿O qué le ves del beneficio? O sea, ¿qué sacás de bueno del éxito Envidiosa? Sí. No solo por todo lo bueno que ya sabemos, pero algo que vos me puedas decir, esto es algo que realmente valoro. Sí, sí, está súper buena la pregunta. Yo creo está todo sucediendo, ¿no? Te voy Claro. contando lo que me va pasando. Me parece que estuvo bueno que llegue en un momento donde no me lo esperaba, donde no me resultaba un objetivo o algo tan importante como sí cuando te contaba que era la época en la que todas queríamos estar, ¿no? Sí. Esa primera etapa que tenía más, no sé, 27, 28 años, ¿no? Los 2000, tipo una cosa así, cuando estaba todas las tiras de polka, Exacto, los unitarios. los unitarios. Yo estoy por cumplir 50 este año. No, mirá, wow. Entonces, fue hace mucho tiempo. Me acuerdo, para no ser, digamos, injusta o deshonesta con algo que es real. Digo, a mí me encantaba el teatro y tenía una atención respecto también de lo que significaba trabajar en tele, porque en ese momento era la tele, no las series, pero también había un deseo, digo, estaba como tironeada de las dos cosas, Pero de criticar obvio. y de querer, ¿entendés lo que digo? Por supuesto, yo lo entiendo perfecto. Pero luego, cuando yo ya, digamos, por un montón de cosas que me fueron pasando en la vida y por el camino que una va haciendo, se van corriendo, digamos, los objetivos, los deseos, los valores, no sé, un montón de cosas. Sí. Y yo, muy con el corazón en la mano, te lo digo, no lo esperaba, no sé, sí siempre trabajar seriamente y con responsabilidad y con onda, pero no esperando un resultado ni de estallido, ni de popularidad, ni de fama, que digo, la palabra como que por ahí lo enmarca más. No estaba esperando eso, entonces me gustó que sea de este modo. Que sea una sorpresa. Sí, que sea una sorpresa y que llegue en un momento donde no había una voracidad por eso. Sí, que no te va a hacer, no quiero decir temblar, pero No, es lo que bien. es lo como que la es. consecuencia del trabajo y tampoco te vas, es como que lo aceptas con mucha madurez y con mucho sentido de la realidad, sentido común también. Yo siento que sí, que se enmarca como en una sensación de satisfacción, de agradecimiento, como si te dijese consciente de la cosecha. Pero sí hay algo lindo para mí, que es cuando la gente te dice cosas en la calle, o Sí. como para mí, trabajamos para que la gente disfrute o no, o llore. Pero digamos como que el feedback del público es importante y para mí cuanto más gente le llega, mejor, digamos. Sí, y Yo te digo una trabajo cosa. para que la gente la pase bárbaro y bueno, si le llega a 12 o le llega a 1000 y bueno, que le llega, o sea, me divierte, que me parece lindo que le llegue a más gente. Coincido totalmente y me pasa, esto te quería decir que lo vas a entender, pero que está bueno compartirlo. Que ahora entiendo, ¿viste? Cuando las grandes actrices o estrellas dicen, ay, el amor de la gente, el amor del público, el cariño de la gente, que parecen como frases hechas. No sé, pienso que lo pude haber escuchado de Nacha Guevara, de, no sé, Graciela Borges, Sí, ¿no? sí. Como esas diosas que dicen, no, lo más importante es el amor, el afecto, el cariño de la gente, que es algo que parece una frase, por supuesto que les creo a ellas, pero como decís, bueno, una frase hecha, trillada. No, es verdad. Es real. Es real. El cariño de la gente, con tutti, con Es todas real. las letras. Sí. Es muy fuerte. Sí, porque nosotros, nuestro trabajo es lo normal en nuestra vida y uno dice, qué día de mierda que tuve, hice cualquier cosa, qué mal actué. El otro día yo salí del set y dije, Dios mío, necesito... Miles de veces salimos Miles de diciendo veces. qué mal lo Qué hice. mal lo hice, qué papelón, y de repente viene alguien y te dice, che, me emocionaste, no sé qué, y te cambia el día y te decís, bueno, tan mal no voy. Recontra, de esas miles. Entonces, sí, es hermoso recibir
percibir que la gente está contenta, que me agradece porque se rió, en el caso concreto del personaje de Envidiosa, me hiciste reír, me divertí un montón, me hiciste pensar, me dieron ganas de empezar terapia, ahora entiendo a mi terapeuta, ahora estoy menos enojada, no sé, Claro, un montón de cosas. Pasó algo. Pasó algo Está y eso pasando me algo. pareció hermoso. Entonces, estoy agradecida por ese lado y también un poco siento que es un círculo nutritivo para el teatro. Como que también pasa que la gente me pregunta, me dice, bueno, ahora te conocí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Te quiero ver ahí, Claro, me enteré que haces teatro. Bueno, y viste que el teatro necesita de ser militado, de ser difundido. Yo digo, casi como un evangelista voy dando la palabra, ¿entendés? De qué estamos haciendo, qué hay para ver, qué se puede conocer. Y, Totalmente, sí, y ahí justamente es más llegada y podés comunicar de mejor manera todo lo que venís haciendo hace años. Que es lo que yo quería, que también, viste, porque entiendo que hay mucha gente que a través de la intriga llegó a todo lo que haces, pero hay gente que nada, que tiene ganas y quizás no pudo y tenía ganas de que se cuente un poquito más lo que venís haciendo, que ahí estoy viendo ese libro espectacular. Bueno, yo te traje así de regalo. Porque quiero hablar de esto antes de que cerremos. Este es mi regalo para vos. Gracias. Te juro, Lore, no sabes lo que te agradezco. No. Estoy re emocionada con Imprenteros. Yo estoy emocionada de nosotras, porque además somos las librianas. Las librianas de la serie. Hay gente que todavía no vio Imprenteros. Eso es alentador, ¿eh? Sí. Y voy a militar para que la gente vaya a verla. Hermoso. Yo vi el documental hoy, estoy muy emocionada. O sea, hay muchas cosas que me conmovieron, particularmente la historia, y lo voy a contar para alguien que no sepa nada. Esto es una experiencia que Lore y sus hermanos tienen a través de su vida en relación al vínculo con el padre, que el padre estaba pero no estaba. O sea, estaba en una figura un poco especial. Sí. Con sus particularidades, ya lo queremos igual, lo queremos todos. Obvio. Pero bueno, en su momento, la anécdota en donde contás que él hereda su imprenta de su abuelo, ¿no? O sea, ¿cómo es el linaje de imprenteros en tu familia? Claro, en realidad sí, mi abuelo es gráfico, mi padre es gráfico y mis hermanos también. Sobre todo hay uno que sigue trabajando en taller. Pero no en la imprenta de tu papá, en otro. En otro taller. Tan mal con tu papá que lo que contrataron de otra imprenta y por la experiencia que tenía lo pusieron en un cargo de directivo a los 19 años. Sí, en realidad, como él desde muy joven estuvo en el taller, sabía mucho para la edad que tenía, ¿no? Entonces, cuando se va a este nuevo taller, donde trabaja desde entonces, desde que tiene 19 años, sí, entra rápidamente a ser maquinista, que es un cargo que, digamos, de mucha responsabilidad. Muchísima responsabilidad. Y luego, como decís vos, bueno, va ascendiendo y hoy tiene ya otro cargo. ¿Pero la imprenta era de tu papá o de tu abuelo? Era de mi papá. Ok. En la casa de mi abuelo. O sea que por eso quizás la asociación que haces. Ahí lo interesante es que, bueno, es la imprenta de mi papá de toda la vida, que él muere y que después de su muerte hay, bueno, un, digamos, desacuerdo entre hermanos, sobre todo entre, digamos, yo soy de la camada del primer matrimonio de mi viejo y él tiene un segundo matrimonio. Entre esos dos bandos, podríamos decir, se genera un conflicto muy típico de todas las familias. Típico. Amo los conflictos familiares. O sea, es tipo, acá estoy feliz compartiendo. De hecho, la película que participé en Masseltoff, la de Adrián Suárez. Quiero que hablemos de eso también. Claro, obvio, pero justamente... Tus medios hermanos, muere tu padre y tus medios hermanos, ¿qué hacen? Bueno, se quedan con el taller. Cambian la cerradura del taller sin avisarles a ustedes. Sí. Y no nos dejan entrar más. A partir ¿Nunca de más eso, entraron? No. Y a partir de eso, muchos años después, bueno, muchos no, un par de años después, yo creo la obra Imprenteros. No sabía, cuando empiezo a elaborar el material, que me había impulsado con tanta fuerza ese conflicto, ese detonante, pero evidentemente sí, necesitaba de alguna manera hablar de ese espacio que en realidad es el disparador, ¿no? El conflicto. Después no se desarrolla el conflicto, sino que se desarrolla nuestra relación con ese territorio de infancia. Y en eso podríamos decir que la obra lo que hace es un ejercicio de memoria. ¿Cómo uno a veces puede, más allá de las limitaciones de la vida, poder, a través del arte y un ejercicio artístico y de un montón de darlo todo? O sea, vi un poco el proceso y me pareció maravilloso. Solo del libro, de la obra, no vi tanto, imagínate. Sí. Y digo, pucha, o sea, qué impresionante como algo que puede ser
doloroso, traumático, que te afecta, el arte, el trabajo en equipo, el trabajo con tu familia, con tus hermanos, puede darle resignificarlo de una manera que se vuelve un valor y se vuelve un tesoro. ¿Cómo puedes transformar algo de tanto sufrimiento en algo que sea muy valioso en el día a día de hoy? Sí. No sé si está bien lo que estoy diciendo. Es tal cual lo que decís en realidad. Me impresiona porque es tal cual. Me pareció impresionante. Sí, es hermoso, pasó todo eso. Lo que tengo para decirte es que yo, cuando empiezo a trabajar, y eso es lo que también lo hace complejo, no tenía claro todo esto que traía este material. Ni siquiera era un horizonte, bueno, voy a hablar de algo familiar porque necesito curar determinado. No. Para nada. Ni lo pensaste, digamos. Ni lo como pensé. una idea, una buena idea para empezar algo. Sí, como que, mira, el ciclo se llamaba Familia en el Centro Cultural Rojas. Y Maruja Bustamante, que era la curadora, que además es actriz, dramaturga y amiga, me dijo, lo que quieras, podés hacer lo que quieras. Y me daba ejemplos de cosas que en un momento me llega a decir, podés no hacer una obra de teatro. Y eso me parece que me liberó, ¿me entendés? Como que abrió mucho el juego, abrió la cancha, y ahí yo empecé a pensar, bueno, si no tengo que hacer una obra... Como un espacio experimental. Sí, súper experimental. Libre. Esa era la idea. Pero creo que es importante compartir que nunca fue encarado el trabajo como un trabajo terapéutico. Nunca. Eso es lo más loco. Que yo trabajaba materialidad, trabajaba como trabajo cualquier otra creación, con el desafío de hablar en primera persona, pero pensando el espacio, el sonido, cuántos actores tenía que tener, qué me convenía contarlo con actores y qué con un monólogo, qué con mi hermano y qué cosas tenía que proyectar, pensando en los materiales y armando el dispositivo escénico, ¿entendés? Lo entiendo perfecto y me parece que está bueno eso, porque a veces uno piensa, uy, me voy a meter con un material personal, y no es tan así. Tenés que ser súper práctico y entender que hay un relato y sí, como... exacto. Después pasan cosas, pero en el momento uno tiene que utilizar todo lo que uno aprende, las herramientas para ponerle cabeza y llevarlo adelante, no es que... Totalmente. Más allá de toda la situación que tuvieron con tu papá, que fue difícil por mil cosas que se entienden de la película, se puede decir que tienen ahora una situación de armonía, digamos. Y la verdad es que cuando él se fue, cuando se murió, digamos, no estábamos muy unidos, muy cerca. ¿No te parece gracioso que él, cuando vos eras más chica o en tu proceso, en tu carrera, te decía, ¿para cuándo Suar? ¿Para cuándo Suar? Y ahora, no sé si él pudo verlo, digamos, pero es muy tierno que de repente ahora se esté sumando, después de todo este trabajo que hiciste con Imprenteros, de transformación, de alquimia, de sanación, porque no sé, o de trabajo básicamente, pero que trae tantas emociones que de repente haya aparecido también ese componente que él tanto te decía. Total, es muy increíble. Es tierno, casi dedicado, te diré. Sí, tiene como de comedia romántica, parece, sí, ¿no? Sí, casi como si él estuviese ahí del otro lado, no sé, riéndose o contento quizás. Sí, así hice mi posteo para anunciar y compartir que había salido la película. Mazeltov. Sí, Mazeltov. Ay, qué gracioso. Sí, puse en Instagram, este ítem, estaba algo así como este ítem estaba Check. Pendiente. Sí, papá decía para cuándo Suar, bueno, acá está. Así que bueno, se lo y había algo muy gracioso también, que es que Alberto Ajaca, que nos conocíamos del Teatro Independiente y que yo tenía una sala teatral cerca de su sala, o sea que éramos como conocidos de ese mundo. En un momento empieza a trabajar, también se hace conocido y trabaja mucho con Suar. Entonces, como es hijo de gráfico y su padre tenía un taller gráfico cerca a lo de mi papá, se conocían. Entonces mi papá siempre me decía, che, el hijo del turco está laburando con Suar, ¿y vos para cuándo? Bueno, aquí está. Es espectacular. Es espectacular. Son cierres de ciclos y cositas que nada, dan gusto y causan un poco de gracia. Bueno, Total. Nos tenemos que ir. Tenemos que cerrar. Sí. Podríamos hablar 1000 horas más, es evidente. No, qué horror. Vamos. Gracias. No, gracias a vos. Nos vemos. Te quiero mucho. Yo también.